Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me enlazo ahora con Hans Bloimer, él es director de la Fundación Konrad Adenauer en México. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por comunicarse. Bueno, pues se publica periódicamente este índice de desarrollo democrático de México, que le ruego que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cómo se compone. Efectivamente, este es un índice que venimos publicando desde el año 2010, o sea, ya estamos en nuestro 10º aniversario, que mide la democracia en los 32 estados de México. Lo mide básicamente en 4 dimensiones, 2 dimensiones formales y 2 dimensiones que son más bien llamaríamos de la performance de la democracia. Las dimensiones formales son, por un lado, la democracia de los ciudadanos, o sea, qué pasa con las personas en esta democracia. La segunda dimensión es la democracia de las instituciones, o sea, el funcionamiento de las instituciones del sistema democrático. La tercera dimensión, como decía, es la capacidad de la democracia de resolver los temas sociales. Y la cuarta dimensión es la democracia en cuanto a su capacidad de generar bienestar económico. Esas son las 4 dimensiones que se miden en cada uno de los 32 estados, comparándolos entre sí. O sea, no comparando Tamaulipas con Suiza, sino Tamaulipas con Yucatán, Yucatán con Hidalgo, Hidalgo con Zacatecas, etcétera. Y también comparándose a sí mismo, ¿no? ¿Cuántos años llevan, digamos, desarrollando y publicando el índice, Hans? Claro, y también las comparamos en su desarrollo a lo largo de los años. Van 10 años, la primera vez que se hizo esta medición fue en el 2010, así que ya también tenemos una película donde se ve cómo se mueven cada una de estas dimensiones en cada uno de los estados, y ahí vemos qué estados en qué dimensión han podido mejorar, cuáles han caído, y ya tenemos más que una fotografía, creo que ya tenemos una película del desarrollo democrático en México. Y hay una presentación interactiva, pero bueno, ¿cuál sería la primera? Una lectura geográfica amplia. Hay estados en donde se va consolidando la democracia, hay retrocesos importantes en otros puntos del país, Hans. No hay una tendencia uniforme. Creo que si uno tiene esta mirada pormenorizada, pues se hace una imagen más compleja. Si, por ejemplo, vemos lo relevante a la economía, vemos que hay un desarrollo en lo económico más fuerte en el norte y centro del país, lo cual no es sorpresa, y más bien déficits más claros en el sur y sureste. Pero también hay estados que a lo largo de estos años se han destacado por una buena composición de los cuatro ejes, y particularmente habría que subrayar y señalar ahí que un estado como Yucatán, por ejemplo, ha tenido a lo largo de los 10 años siempre un posicionamiento dentro de los primeros 4 posiciones, y de hecho en este año nuevamente recupera el primer lugar en el desarrollo democrático. Están Baja California Sur y Aguascalientes, a la cola están Veracruz, Morelos y Guerrero. Eso lamentablemente también es una constante, que aquellos que están al final del tablero también son estados que pocos han logrado realmente salir de esa parte inferior de la tabla y se mantienen como que estancados en la última parte del ranking, sí. Ya. ¿Qué partes, digamos, están retrocediendo en el país y qué parte avanza, o qué partes detectan ustedes que están avanzando? Entiendo que globalmente retrocedemos respecto a mediciones anteriores, pero ¿qué parte, digamos, les estaría llamando la atención por lo positivo y por lo negativo, Hans? En lo negativo afectan ciertamente la situación de la inseguridad. O sea, esto es un factor que hemos visto que en los últimos años ha estado jalando, y algunos estados en particular más hacia abajo, que también explica nuevamente por qué Yucatán está tan arriba, porque ahí la incidencia de violencia es mucho mayor que en otros estados, pero el tema, repito, el tema de la inseguridad afecta fuertemente. El tema del desarrollo social también en algunos estados ha estado afectando fuertemente, mientras que elementos como el desarrollo económico, porque hay que señalar que esta medición todavía no contempla los efectos de la pandemia. O sea, hay que tener bien claro de que estos datos estadísticos que se toman para generar este índice siempre son datos estadísticos del año anterior. O sea, que aquí tenemos en realidad una mirada
acabada del año 2019, cuyos datos se publican en el 2020, los procesamos y ahora recién los publicamos. Entonces, todo el impacto de la pandemia que inició a comienzos del 2020, recién se va a ver en el índice del próximo año, y ahí vamos a ver lamentablemente bajas en lo social y en lo económico. Uh-huh. Sí, claro. El tema de inseguridad pública, ¿en cuál de los cuatro ámbitos lo calculan o lo evalúan? El tema de la inseguridad es algo que afecta claramente en el tema, por un lado, en el tema de los ciudadanos, porque ahí es el clima de violencia condicionada por derechos y libertades, o sea, ahí es donde más impacta el fenómeno de la inseguridad. Que tuvimos un retroceso importante, ¿no? Están ahí derechos políticos, libertades civiles. ¿Y qué opinión les merece, o qué, si se refleja efectivamente en esto, el grado de polarización que hoy tiene la sociedad mexicana, doctor? El tema de la polarización, a mi juicio, que no es un fenómeno mexicano ciertamente, sino es un fenómeno que observamos en muchas democracias en muchas partes del mundo. Yo creo que es uno de los elementos más preocupantes porque, digamos, la esencia de una democracia en funcionamiento es la convivencia de los ciudadanos más allá de diferencias de opinión. Mientras que la polarización justamente es la atomización, es la fragmentación, es el efecto, y eso es un elemento que tal vez es el más nocivo para una democracia, porque atenta contra lo más valioso, que es la convivencia pacífica de los ciudadanos en un sistema democrático. Así que yo diría que eso es uno de los fenómenos más preocupantes que estamos observando, pero repito, no solo en México, sino también en muchos otros países del mundo. Ese es muy interesante. A mí me gusta mucho citar a Sloterdijk, que dice que hoy en día el debate político es más un choque de estado de ánimos, ¿no? De distintos sectores de la sociedad, que bueno, pues, ciertamente cada sociedad tiene su propia neurosis y nosotros tenemos la nuestra. Pues el informe está disponible y se puede efectivamente consultar. Tiene una presentación interactiva muy, muy atractiva. Doctor, pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por su interés y los invitamos efectivamente a ver los detalles en la presentación que tenemos en la página web, donde se pueden ver todos los detalles que componen este índice. Hans Blomeyer, el director de la Konrad Adenauer, esta noche platicando con usted, y ahí están efectivamente cada año esta fundación, el INE, también Polilat y la Confederación USEM hacen este trabajo muy, muy importante para pues tener elementos de medición, como han venido cambiando en las entidades federativas estos 4 ámbitos fundamentales, y bueno, pues se pueden comparar entre ellas cómo está el país y también ir viendo la historia de la democratización en las entidades federativas. Yo recuerdo que, bueno, pues siempre, además con enorme gratitud al doctor González Casanova y a Jorge Cadena Roa, que coordinaban la Biblioteca de Entidades Federativas, cuando yo empecé mi trabajo como investigador, mi tarea como investigador, decían, hay que conocer al país también desde las entidades federativas, este enfoque, digamos, interdisciplinario, la sociedad, economía, política y cultura, y dio pues lugar a obras muy importantes sobre cada una de las entidades federativas, un conocimiento profundo. Le he contado alguna vez que mi primer contacto con Tabasco y con el hoy presidente de la República se dio precisamente en aquella etapa en donde me tocó hacer un par de monografías sobre el estado de Tabasco, otras importantes, Guadalupe Valencia, hoy coordinadora de humanidades, publicó la monografía de Guanajuato, Jorge Cepeda Patterson publicó la monografía de Michoacán, y bueno, no la cito de memoria, pero conocer al país desde cada una de sus regiones, desde cada una de sus entidades, es una cosa muy, muy importante. La de Hidalgo, fíjese, la hizo la mamá del hoy secretario de Hacienda, gente pues que tenía una visión muy, muy cercana de lo que estaba ocurriendo en cada una de las entidades federativas. Pero dejo ese tema, le recomiendo mucho que le eche un vistazo a este índice publicado por la Konrad Adenauer, ver la realidad política del país desde las regiones es muy útil. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.